¿Y cuál es mi propósito? Esa es una de las preguntas más comunes que se me hace cuando estoy trabajando con clientas o grupos y comenzamos a hablar del hecho de que tú tienes un mensaje que llevar y que tu mensaje generalmente para que se sienta auténtico y para que se sienta importante debe estar alineado a lo que es el propósito o el llamado para el cual estás trabajando. Así que en este vídeo quiero contestar esa pregunta porque entiendo por mi experiencia y la de las personas con las que he trabajado que la respuesta a esta pregunta tiene el potencial de liberarte o de estancarte. Que si te sientes como que has podido responder a esta pregunta de una manera satisfactoria, entonces eso te impulsa y te avanza hacia lo que tú quieres lograr. Pero si tienes cualquier tipo de duda o confusión al respecto, puede en realidad paralizarte y hacer que no te muevas en lugar de seguir hacia adelante. Entonces quiero hoy eliminar algo de la ansiedad y de la tensión que generalmente se crea alrededor de esta pregunta. ¿Y por qué digo ansiedad y tensión? Porque generalmente cuando las personas vienen hacia mí y me dicen, ok, ¿cómo yo sé cuál es mi propósito? Es porque de alguna manera han identificado o han hecho que sea sinónimo el tener un propósito con el saber cuál es tu valía o qué es exactamente lo que tienes que hacer. Y comienzan a pensar que si saben el propósito, entonces saben exactamente lo que tienen que hacer, pero que si no están claras en el propósito, entonces lo que están haciendo puede ser que sea en vano o que no tenga el valor o el significado que ellas quieren que tenga. Pues entonces quiero que entendamos hoy en términos bien generales, pero que nos van a dar claridad y que nos van a ayudar a eliminar esa presión, ¿no? A remover la tensión de creer o de pensar, primero que nada, que hay tal cosa como una respuesta correcta a la pregunta de cuál es tu propósito. Y de eso vamos a hablar en un minuto. Este es tu momento. Activa tu voz y vive con propósito. Y segundo, a poner tanto peso sobre esa respuesta que podamos terminar paralizándonos en lugar de movernos hacia adelante por algo que en realidad tiene la intención de ayudarnos a tener más claridad y no más confusión. Pues sin más preámbulos, vamos a ir directamente a lo que estás viendo en la pantalla. En la conversación de hoy te voy a compartir dos imágenes que entiendo nos pueden ayudar a llegar al otro lado de esta conversación, a poner en claro y a poder tú luego hacer un ejercicio que te ayude a tú terminar tu día sabiendo, ok, para esto es para lo que yo estoy trabajando y este es el por qué. Y quiero comenzar con esa distinción. Cuando hablamos de propósito, yo entiendo que hay dos niveles y generalmente para diferenciarlos, lo que yo hago es que hablo de propósito versus llamado. Y las personas de fe entendemos el concepto de llamado como algo que viene directamente del Señor y del diseño que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Si tú no eres una persona de fe, a lo mejor ese término te es un poco confuso o un poco extranjero, pero piensa un momento en la diferencia entre el por qué y el para qué. Y esa es la distinción que generalmente yo hago cuando hablo de propósito versus llamado. Tu propósito es por qué haces algo. Tu llamado es para qué lo haces. Es ese final último que hace que esto que estás trabajando tenga un sentido que va más allá de ti. Y si tu propósito debe ser más grande que solamente tú, pero tu llamado es con un toque eterno. Es una cosa que tú sabes que va a ir más allá de ti. Tu llamado generalmente es algo tan y tan grande que sabes que no lo puedes hacer sola, que hay una gran probabilidad de que no lo completes al 100% en el espacio de vida que tú tienes en este planeta, pero que tú sabes que te toca poner parte, poner una semilla, un grano en ese ámbito, en ese espacio al cual ha sido llamada. ¿Cómo entendemos la diferencia entonces? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de propósito versus hablar de llamado? En el espacio del propósito, de nuevo piensa en por qué. El propósito tiene un enfoque interno. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotras decidimos que vamos a identificar nuestro propósito, es importante mirar hacia adentro y ver qué cosas nos llenan, qué cosas nos hacen sentido a nosotras, qué cosas nos gustan y nos hacen sentir bien y qué cosas vienen de nuestros intereses, de lo que identificamos como nuestras fortalezas, de lo que sabemos que está en nuestro espacio de responsabilidad e influencia y de aquello en lo que nosotras queremos hacer una diferencia consciente. ¿Ves? Entonces a eso es a lo que yo me refiero en el enfoque interno. Cuando hablamos de propósito es qué yo quiero hacer, qué a mí me gusta. ¿Cuál es mi preferencia? ¿Ves? Y por eso digo lo segundo, es escogido por ti. Tu propósito
Es algo que tú determinas. Así que lo primero que quiero romper es esta tensión de pensar que tu propósito es algo tan y tan etéreo, ¿no? Tan divino o tan magnífico, tan afuera de ti, que tú no tienes nada que decir al respecto y que tienes que simple y sencillamente orar o meditar o pensar hasta que lo descubras. No, tu propósito es algo que tú lo escoges, es algo que tú decides si eso es parte de lo que tú quieres enfocarte o algo de lo que tú quieres hacer y por qué. En otras palabras, es determinado por el rol o tarea en el que te estás desenvolviendo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Cuando hablamos de propósito, muchas personas comienzan a pensar, ok, ¿cuál es mi propósito último? ¿Cuál es mi propósito mayor? Y esa no es la definición de propósito. En realidad, todos y todas tenemos varios propósitos y nuestros propósitos evolucionan y cambian. Me voy a explicar. En mi ámbito, en mi espacio, yo soy hija, yo soy hermana, yo soy madre, yo soy esposa, yo soy amiga, yo soy maestra, yo soy mentora, yo soy dueña de negocio. O sea, yo tengo varios roles en los cuales yo me desempeño. Trabajo en mi iglesia, no soy parte de un ministerio en mi iglesia, dirijo un ministerio en mi iglesia. Pues tengo varios roles en los cuales yo me desempeño, varias tareas que yo tengo que cumplir. Y dentro de cada uno de esos roles o tareas, yo voy a tener uno o más propósitos, pero esos propósitos van a ir cambiando a medida que yo crezco, a medida que mi rol evoluciona, a medida que las personas que están envueltas en ese rol también crecen o evolucionan o se van o cambian. Por ejemplo, yo creo que la distinción más sencilla para esto es el rol esposa versus madre, ¿no? En mi rol como esposa, cuando yo me casé de primera intención, mi propósito era hacer una conexión genuina con mi esposo y que nos pudiéramos compenetrar de una manera que nos ayudara a convertirnos en más que pareja, en mejores amigos, en compañeros de vida, en personas que están trabajando hacia una meta juntos, ¿no? Y en personas que se compenetran de una manera real y permanente. Entonces, ese era mi propósito, era lograr que lográramos tener esa compenetración. A medida que los años han pasado en nuestro matrimonio, eso ha ido cambiando. Ese primer propósito, yo entiendo que hasta cierto punto se logró en los primeros años y continúa evolucionando, porque sí queremos continuar conectando y queremos continuar compenetrándonos, pero se hace de maneras distintas y en enfoques distintos. Una vez nos convertimos en padres, entonces ese propósito como pareja cambió, porque ya no es solamente, ok, tú y yo qué vamos a hacer, sino que ahora hay una tercera y luego una cuarta persona en nuestro caso, ¿no? Y tuvimos que evaluar y reevaluar cómo cambia nuestro propósito en ese espacio y el propósito de él es distinto al mío, ¿no? Entonces, como madre, cuando mi primera hija nació de primera intención, bien honestamente, mi único propósito real era asegurarme que yo no le hiciera daño. Y sé que eso probablemente suena extraño y exagerado, pero yo soy bien torpe. Toda la vida he sido bien torpe. Y yo tenía un temor terrible de que yo la iba a dejar caer en su cabeza y la iba a lastimar de una manera bien terrible. Pues mi propósito inicial era no hacerle daño, que sobreviviera por lo menos hasta que pudiera caminar y comenzar a defenderse ya solita con unas cosas. Luego mi propósito cambió, ¿no? Entonces ahora mi propósito era irle enseñando sobre la palabra, irle enseñando sobre cómo funcionamos como seres humanos, irla educando sobre distintas cosas. Cuando nació la segunda, entonces mi propósito era lograr que ellas se vieran como una unidad, que yo no demostrara favoritismo a una sobre la otra, que pudieran ellas comenzar a compenetrarse también a medida que yo les continuaba enseñando. Pues mi propósito como madre ha continuado cambiando y ahora que una tiene 15 años y la otra va a cumplir 20 muy pronto, obviamente mi propósito es muy distinto. Ya mi propósito no es solo enseñarles, aunque estoy aquí para ayudarlas, sino que ahora mi propósito es más ayudarlas a ellas a encontrar su propio propósito y su propia manera de vivir y su propia conexión con el Señor y su propia manera de continuar hacia adelante y de ser seres productivos en el planeta, ¿no? Entonces, es importante entender que tenemos más de un propósito y que esos propósitos evolucionan y cambian, que no se van a mantener permanentes ni fijos y que no es malo
ni es negativo. Uno comenzar caminando hacia un porqué y luego darse cuenta de que, mira, no, espérate, yo he evolucionado, yo he crecido, el espacio en el que me estoy desarrollando es distinto, han cambiado la atmósfera o las personas o lo que sea. Entonces es necesario que yo modifique y me adapte a esos tiempos y por lo tanto mi propósito va a cambiar, ¿no? Ahora, cuando uno logra darse cuenta de que su propósito es su porqué, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que al final del camino, a la última, yo desearía ver realizado en este espacio, dentro de este rol o esta tarea? ¿Qué sería lo que me haría a mí sentir que yo puedo hacer un checkmark y decir, mira, logré esto, esto funcionó, esto fue excelente, esto estuvo bien? Pues entonces cuando yo puedo caminar entendiendo el por qué y puedo comenzar a ver que voy logrando cosas que me mueven más hacia ese por qué, pues entonces me es una fuente de confort, me es una fuente de comodidad, de descanso, de alegría, de gozo, porque yo puedo mirar y puedo ver que lo que estoy haciendo me está moviendo en pos de un propósito específico, me está moviendo hacia lograr un porqué o lograr algo que yo entiendo que se acomoda a ese porqué, a las cosas, los momentos, los roles, las personas que son verdaderamente importantes en mi vida. Entonces es bueno tener propósitos, es bueno entender cuáles son esos propósitos, porque últimamente el entender nuestros propósitos nos ayuda a entender por qué hacemos lo que hacemos y nos sirve de filtro para entonces nosotras poder decidir a esto le digo que sí, a esto le digo que no, en esto me envuelvo, en esto no. Pero cuando estamos hablando del llamado, ahí entonces ya vamos más profundo, porque tu llamado es ¿para qué? ¿Para qué existes? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás haciendo todas estas otras cosas que caen dentro de propósito? Y ahí entonces dentro del llamado tu enfoque es externo. Es a no qué me hace sentir bien a mí, sino qué yo puedo hacer que deje un legado, qué yo puedo hacer que le haga la vida mejor a los que vienen detrás de mí, qué yo puedo hacer que glorifique el nombre del Señor, qué yo puedo hacer que últimamente yo entienda que estoy dejando un granito de arena, que otras personas van a compartir sus granitos también y que en conjunto vamos a hacer una diferencia global o una diferencia eterna, una diferencia universal, una diferencia divina, donde se glorifica el nombre de Dios, se cumple la razón para la cual fuimos creadas y entonces entendemos que lo que estamos haciendo va muchísimo más allá de nosotras o de nuestro entorno inmediato. ¿Ves? Porque tu llamado es escogido para ti, no por ti. Tu llamado es parte de lo que yo llamo tu derecho de nacimiento y quiero aclarar eso, porque muchas personas escuchan esa frase o esa expresión, en inglés es birthright, y piensan que yo estoy hablando o que se está hablando de simple y sencillamente, yo me lo merezco, deben lo que yo quiero, es algo que ya está garantizado o es algo que me lo tienen que dar simplemente porque yo y yo soy especial y yo soy magnífica. Y sí, yo quiero que entiendas que eres especial, que Dios te diseñó con unos talentos y habilidades que son solo tuyos, que tú tienes algo que te hace distinta, única e importante en este planeta, independientemente de cualquier otra cosa. Pero cuando yo estoy hablando de derecho de nacimiento, quiero que pienses por un momento en una familia real. ¿Ves? A mí me llama mucho la atención aprender sobre cómo funcionan, por ejemplo, la realeza de Inglaterra, la realeza de España. Estoy mucho más familiarizada con la de Inglaterra porque es como que más accesible la información aquí en los Estados Unidos. Pero me parece fascinante porque, por ejemplo, yo estaba leyendo no hace mucho que la reina y la princesa tienen tantas regulaciones que tienen que seguir. Sí, ellas son realeza y sí tienen muchas cosas a su disposición, pero todo viene con unas responsabilidades tan grandes y unas limitaciones tan estrictas que yo me preguntaba mientras lo estudiaba, ¿de verdad a mí me gustaría ese estilo de vida? Por ejemplo, no sé si sabías que la princesa y el príncipe no pueden viajar en el mismo avión juntos. Pues entonces tiene un esposo, pero no puede viajar con él porque si se cae el avión se mueren los dos y entonces no, no hay ya príncipe o princesa. Y hay muchas regulaciones así de ese estilo. Les regulan las uñas, el color de esmalte que utiliza, les regulan el vestido que se pone, cómo se tiñe el cabello, si se lo puede teñir o no, los zapatos que utiliza. O sea, les rigen tantas y tantas cosas. Entonces, cuando hablamos de derecho de nacimiento, quiero que lo mires desde ese punto de vista, ¿sí? De que hay unas
cosas específicas que se te han sido dado por tu posición como hija de Dios, por tu posición como criatura del Señor, que Él te creó con unas habilidades, con unos talentos, con unas cosas específicas que te hacen especial y única, pero con cada una de esas cosas viene una responsabilidad, con cada una de esas cosas vienen unas expectativas, con cada una de esas cosas vienen unos ciertos niveles de, sí, de responsabilidad y de que vas a tener que rendir cuentas sobre ellas en algún momento. O sea, que cuando hablamos de derecho de nacimiento, no es solamente el hecho de que se te han dado muchas cosas, que sí a todas se nos han dado, y unas más, otras menos, unas en unos ámbitos, otras en otras, pero a todas se nos ha dado algo. ¿Ves? Pero con cada cosa que se nos ha dado hay también una responsabilidad. Hay también este otro lado de qué voy a hacer con esto. Y cuando identificamos cuáles son esos derechos de nacimiento en ambos ámbitos, ¿no? ¿Qué se me ha dado y cuál es la responsabilidad que viene con eso? Entonces comenzamos a entender que este llamado ha sido escogido para ti y es demostrado a través de ese diseño, de esas cosas que han sido puestas en ti, que tú sabes que son únicas tuyas y que tú sabes que las puedes utilizar para beneficio de otros y para la gloria de Dios. ¿Ves? Este llamado nunca te abandona. Hay cosas que nosotras resistimos. Y sé que si te sientas a pensar por un segundo vas a entender lo que estoy diciendo. Por ejemplo, te voy a hacer una historia para que entiendas y te sirva de analogía en este ejemplo que te estoy dando. Cuando yo era niña, mi mamá siempre me decía, ay, tú vas a ser maestra. Y yo le decía, ay, mami, tú no me amas. ¿Cómo tú le vas a desear eso a tu hija? Se supone que tú me quieras y que tú me desees cosas buenas, porque en mi mente yo sabía que ser maestra traía otro montón de situaciones, de responsabilidades, de cosas que no eran necesariamente lo que yo pensaba que yo quería. Y yo le huí a la idea de ser maestra por muchísimo tiempo. Inclusive cuando yo comencé la universidad, yo no comencé estudiando para ser maestra, yo comencé estudiando para ser neurocirujana. Pero el Señor en su sabiduría y en su grandeza y en su poder me volvía a poner en mi camino, no, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que te toca, para esto es parte de tu llamado, esto es lo que te tienes que hacer, ¿no? Y eventualmente terminé donde necesitaba estar. Y he dado vueltas alrededor de esto de ser maestra hasta que finalmente entendí que yo puedo tener el título que sea. Yo puedo hacer 20.500 cosas distintas. De hecho, he tenido muchos trabajos distintos, desde asesora financiera, banquera, vendedora, 20 cosas. Pero no importa lo que yo haga, siempre dentro de mí está esa identidad de que yo soy maestra, de que yo soy mentora, de que yo fui diseñada para ayudar a otras personas a entender ciertas cosas, que se me ha dado un talento y una habilidad para aclarar y explicar, para llevar conceptos complejos y traerlos a un nivel más sencillo y más entendible, más alcanzable, no más accesible. Entonces, a pesar de que yo he tratado de evitarlo, de que le he huido 20.000 veces, siempre vuelve a mí. Entonces, este llamado es algo que nunca te abandona, que tú puedes resistirlo, puedes tratar de huirle, puedes negarlo, puedes tratar de eliminarlo y de todas maneras te va a alcanzar. Entonces, nunca te abandona. ¿Por qué? Porque ese llamado es tu fuente de significado. Ya no es solamente algo que es bueno tener y que te hace sentir bien, es una necesidad que te trae tu sentido de autovalía y tu identidad y se conecta mucho con tu identidad. No es que tu identidad está completa y solamente ligada en eso, no, pero tu identidad está bien ligada a ese sentido de significado, de valía que te trae el tú estar operando hacia ese llamado, el tú estar haciendo cosas que te mueven más cerca a tu añadir a eso para lo cual sí fuiste llamada, ¿no? Entonces es una necesidad, es algo que no lo puedes evitar porque es la razón por la cual existes. Es aquello para lo cual fuiste creada. Ahora, una vez esto está claro, quiero que entiendas, ¿no? Que tú puedes tener varios propósitos y no debes tener ningún tipo de presión sobre identificar, ok, ¿cuál es mi propósito? Simplemente escoge en este momento dentro de este rol por qué me estoy moviendo, qué es lo que yo quisiera ver pasar al final, cuál es el resultado inmediato, a corto o a mediano plazo para el cual yo estoy trabajando, que yo quiero ver lograr en 6, 12, 24, 48 meses, quizás hasta 5 años. Y escoge. Haz una elección. No puedes errar aquí. Simplemente escoge algo que te llene, que tú sabes que te va a hacer sentir como que estás haciendo algo importante y que sabes que te va a traer ese sentido de, ah, sí.
esto vale la pena. Y luego, en el llamado, vamos a hablar en un segundo, pero cuando tú estés tratando de identificar tu llamado, recuerda que no está de ti escogerlo. Entonces libera la tensión y la presión de, ay, ¿cuál es mi llamado? Ora, pídele al Espíritu discernimiento, haz el ejercicio que vamos a hablar en un momento, pero entiende que tu llamado nunca te va a abandonar. Entonces, si te equivocas, que no hay tal cosa, pero si por un momento lo pierdes de vista, si por un momento no estás clara, ten la fe y la convicción de que tu llamado nunca te abandona, de que siempre ha estado y siempre va a estar ahí y de que va a salir a la superficie en el momento preciso y necesario. Entonces vamos un poco al ejercicio que te comenté hace unos minutos. Déjame ver si... Aquí vamos. Este ejercicio yo le llamo Descubre tu llamado, porque son unas preguntas que tú te vas a hacer a ti misma que te van a ayudar a entender qué es lo que ha sido puesta en ti. Cómo es que ha sido diseñada de manera tal que tú puedas identificar cuál es ese llamado hacia el cual tú estás trabajando. Y si te fijas en estas preguntas también te van a ayudar a discernir y a decidir si los propósitos que estás escogiendo para las diferentes partes de tu vida caen en acuerdo o te ayudan a moverte en la dirección de ese llamado. Entonces, en lo que estás viendo en la pantalla hay dos secciones. En la parte superior, en ese gráfico, son las 4 preguntas esenciales para tú comenzar a identificar tu llamado o descubrir tu llamado. Entonces, se me quedó una R en descubre. Discúlpame. Colócala ahí mentalmente. Si te fijas, está dividido en dos áreas. La parte que es más rol dependiente, la parte que tiene más que ver con tus talentos, tus habilidades, tu preparación. Y luego la parte que es más impulsada por el corazón, la parte que tiene más que ver con lo que está interno dentro de ti. La primera pregunta es importante hacerlas: ¿en qué eres buena? O sea, esas cosas que naturalmente tú haces bien, esas cosas que no las tienes que pensar o agonizar o analizar demasiado para hacerlas, esas cosas en las que tú te puedes desenvolver y se te va el tiempo y no te das cuenta, porque es algo que corre tan natural en tu ser, en tu ADN, que tú lo haces sin pensarlo mucho. Entonces, haz una lista, siéntate con un papel por un momento, que si quieres pon un timer, porque no quiero tampoco que estés horas en este ejercicio, y escribe en qué eres buena y no descuentes nada, ¿verdad? Yo soy buena escuchando, pero por mucho tiempo yo pensaba que eso de escuchar era algo que todo el mundo sabía hacer, hasta que me di cuenta que no, que todos oímos, pero no todas escuchamos. Entonces, eso es algo que puedes poner. Si eres buena en manualidades, si eres buena en hacer preguntas, si eres buena en escuchar a otros, si eres buena en hacer planos o en hacer planes, si eres buena trabajando con spreadsheets y haciendo tablitas donde todo queda bien organizado. Mi hija mayor es buenísima organizando. Cosas de ese estilo. Mi hija menor es buenísima con las manualidades. Todo lo que tú sabes que tú lo haces bien. Y si no puedes pensar, pregúntale a personas cercanas a ti en qué yo soy buena, qué cosas yo hago bien, qué cosas tú me pedirías que te ayudara. Si tú tuvieras preguntas sobre qué, vendrías tú donde mí. Y escribe todas esas cosas en las que tú eres buena. Luego, ¿qué cautiva tu atención y tu imaginación? Cuando tú te sientas a pensar o a investigar algo, cuando tú te sientas en Google y comienzas a hacer preguntas sobre algo, ¿qué es lo que tienes que tener cuidado? Porque si comienzas en en esa avenida, no vas a salir de ella. En inglés decimos el rabbit hole, ¿no? Si caes en ese rabbit hole, vas a seguir y vas a seguir rodando y te vas a seguir hundiendo y no va a haber quien te saque, porque son cosas que verdaderamente te cautivan, te llaman la atención, envuelven tu imaginación y te elevan a otro nivel de imaginación, ¿no? Piensa en esas cosas y haz un listado. En la parte de, entonces si te, no, si te fijas, en ese cuadro superior derecho hay un poco de rol dependiente, pero también hay un poquito de alar tu corazón, ¿verdad? Pero si vas abajo, entonces, ¿qué te hace sentir compasión? ¿Qué te hace sentir compasión? Eso es impulsado por el corazón, pero dependiendo de cada rol, puedes tener algo distinto, ¿no? En mi rol como maestra, como educadora, hay cosas que me hacen sentir compasión que son distintas a mi rol como madre, ¿no? O en mi rol como esposa, o en mi rol como dueña de negocio. ¿Qué te hace sentir compasión? Haz una lista nuevamente. Y finalmente, ¿qué te enoja tanto que apenas puedes soportarlo? ¿Cuáles son esas cosas que tú miras y tú dices, no, 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 es que esto no está bien, esto no debe ocurrir? ¿Por qué sigue ocurriendo esto? Hay algo, tiene que haber algo que se pueda hacer.
Una vez tengas las respuestas a esas 4 preguntas escritas, comienza a buscar a ver qué cosas están en común. ¿Cuáles son cosas que tú las miras y tú dices, espérate, esto va bien unido a esto va bien conectado a esto? Si yo miro estas cosas, todas tienen que ver con esto mismo. Y comienza a buscar patrones, comienza a buscar conexiones. Comienza a buscar espacios de alineamiento donde tú puedas ver que todo lo que tú haces, todo lo que tú eres, todo lo que eres buena, todo lo que te llama la atención va reduciéndose como en un embudo a 1 o 2 cosas esenciales. Y date cuenta que tu llamado está relacionado con eso. Ahora, si como quiera luego de hacer ese ejercicio, tú dices, todavía no estoy clara, todavía no veo los patrones, todavía tengo muchas dudas, entonces examina las preguntas que tienes al fondo de esta gráfica. ¿Qué pretendías ser de niña? ¿A qué jugabas? ¿Qué te imaginabas que eras? Cuando te dejaban tu imaginación correr, ¿quién tú eras en esos espacios? ¿A qué jugabas? ¿Por qué siempre te metías en problemas? ¿Qué era eso que tú hacías que te regañaban, pero casi a diario? Yo era bien habladora. No hay nada más que decir, ¿verdad? Hay personas que son bien curiosas. Hay personas que se meten en problemas porque todo lo quieren entender o todo lo quieren saber. Entonces piensa, ¿por qué siempre te metías en problemas? Porque resulta que en muchas ocasiones el mundo trata de reprimir aquello que es especial en nosotras, ¿no? Pues entonces, ¿en qué? ¿Qué era eso que te metía en problemas? ¿Sí? La tercera, ¿qué te encanta crear? A mí me encantaba crear poemas cuando niña y luego de adulta lo dejé, que va con la pregunta 4. ¿Sí? ¿Qué era algo que te encantaba hacer pero que lo dejaste de hacer al crecer? Y la quinta, ¿cuál es una idea, proyecto, causa o problema al que siempre regresas? ¿Qué es algo que tú te das cuenta que te sacudes y dices, no, eso no es asunto mío, no, pero al poco tiempo vuelve y regresa y de alguna manera caes en ello? Bueno, una vez termines estos ejercicios, escribas tus respuestas a la gráfica que te estoy presentando, entonces me encantaría que te dieras la oportunidad de darte un espacio, 5 o 10 minutos, déjalo, no lo mires. Si puedes irte a dar una caminadita o coger aire fresco, comerte algo y cuando regreses entonces con ojos frescos, mira esa lista, busca los patrones, busca esas cosas donde todos estos puntos convergen, donde se hacen una misma cosa. Y ahí vas a ir identificando y acercándote un poquito más a entender cuál es ese llamado, cuál es ese diseño que está puesto en ti, que solamente tú lo puedes traer al mundo de la manera en que tú lo puedes traer. Y para que lo logres hacer con más facilidad, mantente conectada aquí a este canal, donde yo voy a continuar dándote herramientas y recursos para que liberes tu voz y vivas con propósito. Esta ha sido tu mentora Martenit. Si esto te ha sido de bendición, compártelo con otras personas. No olvides suscribirte y nos vemos en la próxima.